Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo un cómic, El Incal, de Alejandro Jodorowsky y Moebius. Se trata de una novela gráfica de ciencia ficción francesa con un total de 6 volúmenes por este guionista chileno Alejandro Jodorowsky e ilustrada por el famoso Moebius, también conocido por su nombre natural, Jean Giraud. Fue publicado originalmente en la revista de Metal Hurlant entre 1980 y 1988. Originalmente estaba pensado como obra única dentro de estos 6 volúmenes, pero Jodorowsky decidió ampliar su historia con Antes del Incal, Después del Incal y Final Incal. Como veis, son unos nombres bastante literales y esto lo que hace es ampliar la historia y también además empezó a escribir un montón de spin-offs hasta el punto de que se conoce que forman un universo al que se llama Jodoverso o bien Universo de los Metabarones. Mi edición es la que se está publicando actualmente en España por Reservoir Books con un precio de 35 euros y 432 páginas. Esta edición contiene los 6 volúmenes originales del Incal, que tienen un total de 312 páginas y que son el número 1, el Incal negro, el segundo, el Incal luz, el tercero, lo que está abajo, el cuarto, lo que está arriba, el quinto, la quinta esencia, primera parte, la galaxia que sueña, y el sexto, la quinta esencia, segunda parte, planeta Diful. Además de esto, también hay una especie de enciclopedia del Jodoverso, aunque hace referencia especialmente a todo lo que es del Incal, tanto las precuelas como las secuelas, y que consiste en diferentes entradas por orden alfabético sobre los diferentes elementos que salen aquí y que pueden ser muy aclaratorios, aunque también tener un montón de spoilers sobre las precuelas y las secuelas. Esta enciclopedia tiene más de 100 páginas y va acompañada de diferentes imágenes para explicar lo que se está diciendo y han sido escritos por Jan Anstey y por Christophe Killian. El Incal es una obra bastante compleja que no se limita a la ciencia ficción en sí, aunque es importante, sino que lo que es de verdad importante es la visión metafísica que tiene el propio guionista, que se considera a sí mismo como psicomago, a lo Alan Moore, por lo que a medida que va avanzando la trama, este aspecto metafísico y espiritual va ganando peso y a medida que esto gana peso hay que decir que la trama también va perdiendo el sentido racional. Pero es una obra que vale la pena, aunque yo de verdad de momento solamente me voy a leer esto, porque tiene ideas muy originales, es muy detallada y realmente, aunque tiene un cierto sentido de lo escatológico que a mí pues siempre me repugna un poquito, es realmente muy rico. Y además de que el dibujo de Moebius es también muy bueno. No solamente porque Moebius es un genio, sino porque va acompañando el viaje iniciático que experimenta el protagonista con este dibujo que se va detallando a medida que el protagonista John DeFool va experimentando su ascensión. En cuanto al guión de Jodorowsky, como os digo, hay que tener en cuenta esta particularidad excéntrica de Jodorowsky que yo creo que hace que lo odies o lo ames. No hay un punto medio con este señor. Y pese a esta presentación de ciencia ficción y que se incluye dentro de este género, el concepto central de la novela es en realidad el viaje espiritual o iniciático que lleva a cabo John DeFool a una escala cada vez más cósmica que va ganando grados de importancia a medida que avanza la trama, y también hay que decir que esta trama no siempre avanza de forma lógica. John DeFool es un personaje que a mí personalmente no me despierta empatía ni simpatía, sí otros de los que aparecen aquí, porque es el típico personaje al que le pasan cosas, que se ve arrastrado por los acontecimientos y que se acaba convirtiendo en un héroe a pesar de que él no quiere serlo y que en realidad es un cobarde. No lo elige porque, de hecho, siempre que se le da la opción, escoge la opción cobarde y huir del peligro, a pesar de que depende de ello la existencia del propio universo. Debido a ello, es una persona que no destaca precisamente por su inteligencia. De hecho, el nombre de John DeFool es una contracción de John de Fool, que también hace referencia a la carta del tarot de DeFool, el loco, y es un personaje que tiene muchos berrinches cuando no se sale con la suya, y al inicio del cómic, de hecho, sus acciones van dirigidas siempre a su placer completamente hedonista, que consiste en pasar un rato con una homeoputa en lugar de tener una relación normal y fumar y beberse un whisky.
simplemente tiene la mala pata o el destino de verse atrapado en esta trama para poder salvar al universo. Cabe decir también que se nota mucho a medida que vas avanzando que Jodorowsky se va inventando la trama a medida que va avanzando. Y es algo que no digo yo, sino que lo dice él mismo, que se inventaba la trama en el momento en el que descolgaba el teléfono y llamaba a Moebius y ambos hablaban de cómo seguir. Muchas veces inspirándose en sus sueños porque son su mayor fuente de inspiración, al fin y al cabo es un psicomago y lo que le pasaba por la cabeza en ese momento. Esta improvisación total y falta de planificación sin duda hace que la trama no sea todo lo redonda que podría ser y que a medida que avanza, en lugar de tener un sentido hacia un final, lo más importante sea este aspecto metafísico y también del absurdo. Un absurdo completamente intencionado por parte de Jodorowsky, por lo menos en su mayor parte. Pero claro, esto hace que el final tampoco sea una resolución que vaya a satisfacer al lector, por lo menos a mi entender. Y creo que esto se nota también en el hecho de que Jodorowsky tampoco se quedó satisfecho con este final, porque si no, no hubiese hecho estas secuelas y una de ellas busca precisamente dar un final satisfactorio. De hecho, es un final que te deja no solamente impasible, sino que incluso te cabrea y es bastante pesimista. La obra es también una alegoría de la repetición de los pecados, de cómo muchas veces nos vemos encerrados en un ciclo que se va repitiendo una y otra vez, lo vemos también en la historia de la humanidad, y la futilidad de la complacencia por parte de la sociedad humana que al final la va a acabar llevando a su destrucción, siendo por lo tanto necesaria la transformación individual y la subida a la iluminación, que por supuesto es el camino que va a llevar no solamente John DeFool, sino también los compañeros que le acompañan, que a mi entender tienen más éxito que él. Es un camino, una obra que en muchos aspectos de hecho me recuerda a la obra de Prometea de Alan Moore, pero bueno, también es normal porque tienen ideas parecidas y para ambos es muy importante este aspecto metafísico y espiritual. Esta transformación espiritual, como os he dicho, no solamente se ve en la trama, sino también que se va acompañando del dibujo y es una trama que además de ser circular, juega con el descender, el ascender y en volver a descender. En esta trama también juega un papel muy importante toda la psicología de Carl Jung y todo lo que desarrolló en relación a la psique y al ánima, así como también a los arquetipos que podemos encontrar y los niveles de conciencia. A pesar de los problemas que nos pueden surgir durante la lectura de este cómic, por todo lo que os he dicho, no se puede negar que es un cómic que está lleno de ideas muy originales, parte de ellas son también muy escatológicas y desagradables, pero que están llevadas al elemento gráfico de una forma magistral por parte de Moebius. Esta obra, además, por si no lo sabéis, es donde se concretan una parte importante de las ideas que tenían Jodorowsky y Moebius para su película de Dune, que de acuerdo con el propio Jodorowsky, porque hay una entrada en la enciclopedia sobre ello, estaban muy alejadas de la historia original de Dune, porque Jodorowsky parte de la idea de que la propiedad intelectual no existe. Por suerte, el resto del mundo no comparte su idea y que una vez una historia está escrita y alguien puede acceder a ella, cualquiera puede hacer lo que le dé la gana aunque no la respete. Me gustaría saber si tendría esta misma opinión si alguien hiciese lo mismo con su obra, porque lo que me queda claro después de leer esto es que no quiero ver nunca la película que Jodorowsky tenía en su mente. En cuanto a la narrativa gráfica y al dibujo, es algo que no se puede superar porque es un todo por parte de Moebius, puesto que la planificación de las páginas era esencial para el dibujo. En general, es una narrativa gráfica muy dinámica que acompaña al ritmo que hay en ese momento en la trama, y de hecho se pueden apreciar claramente los momentos que han sido sacados de la película de Dune que iban a hacer, porque si te has leído el libro, sobre todo si te lo has leído varias veces, cuando lo ves plasmado en las páginas ves claramente que eso eran bocetos para la película de Dune. En el dibujo de Moebius juega un factor muy importante su disponibilidad temporal porque debido a que estaba haciendo muchas cosas a la vez, se marcó que solamente podía dedicar un día por página, por lo que él mismo dice que muchas veces el dibujo es apresurado y poco detallado debido a ello. Pero cabe decir también que hay páginas en las que aparecen muchísimos detalles y que son unas verdaderas obras maestra y que me sorprende que lo hiciese solamente en un día. De hecho, hay viñetas y páginas que son auténticas obras de arte del cómic, tanto por su originalidad como a nivel técnico, siendo de hecho la segunda página del cómic una de las páginas más apreciadas no solamente de este cómic del Incal, sino del cómic franco-belga en general. En este dibujo, como os he dicho, Moebius quiso reflejar el viaje iniciático a nivel gráfico, por lo que intencionadamente al inicio los personajes, especialmente lo vemos en DeFool, tienen las facciones poco definidas y son más cartoon, y a medida que va avanzando
su aspecto se va embelleciendo y detallando para reflejar la transformación que se está produciendo en su mente. Moebius explica que el problema del tiempo no solamente le supuso un desafío a la hora de dibujar las páginas, ya que implicó que muchas veces no podía hacer todos los esbozos que necesitaría para tener el resultado final que él desearía, sino sobre todo en la creación de personajes. Y a pesar de ello, la verdad es que creo que la creación de personajes es uno de los lugares en los que también destaca, no solamente en la diversidad del grupo protagonista, que cada uno de ellos es muy diferente y tiene una personalidad muy propia, sino también en todos los lugares, objetos, razas que crea, que son muy diferenciados. Con respecto al color, aunque inicialmente el color se encargó a el guionista y dibujante Yves Chaland, lo cierto es que lo acabó haciendo prácticamente todo su mujer, Isabelle Beaumeney-Joannet, que tenía casi completa libertad por parte de Moebius, porque en lugar de decirle los colores que quería que utilizase, únicamente se limitaba a describir la atmósfera del ambiente y la luz que quería. Como Moebius tenía también plazos muy cortos y tenía aproximadamente 10 días para pintar entre 8 y 10 páginas. A pesar de ello, es un color que en general funciona bien y que está hecho completamente a mano, como es normal para los cómics franco-belgas. Incluso actualmente muchos coloristas eligen seguir pintando a mano, pero lo cierto es que este color va cambiando a lo largo que avanza el cómic. Cuando digo cambiando me refiero a que el color de la piel cambia y también de los diferentes elementos que aparecen en el cómic. Y es un color que muchas veces se utiliza aguadas para una página entera y el uso de colores primarios o más brillantes para destacar elementos concretos de la página. Respecto al color, depende de la edición que tengáis, este puede cambiar porque aparte del original de Isabel, entre el 2002 y el 2004 se hizo un recoloreado digital bastante horrible, la verdad, que pretendía modernizar el cómic y que por suerte pocos años después se descartó, pero como consecuencia se perdió parte del encanto original porque tuvo que ser recuperado por otra artista. Antes de entrar en la trama, creo que es más interesante explicar el mundo en el que transcurre. Hay un montón de detalles y un montón de cosas a las que podría hacer referencia, por lo que he tenido que elegir lo que considero que es más importante. La historia se sitúa en una galaxia poblada por diferentes especies extraterrestres, aunque únicamente vemos dos, y la historia pasa desde el punto de vista de la humana. Esta sociedad humana controla miles de planetas y junto a la raza humana, la otra raza importante es la de los Borgs, que controlan una parte de la galaxia que está anexa a la humana y su existencia, cultura y creación es especialmente original con este toque escatológico que os he dicho desde el principio. La sociedad humana es una sociedad corrompida y dominada por el hedonismo que vive literalmente encima de sus desechos y está organizada en castas que también viven literalmente una encima de la otra. Estos planetas están organizados dentro de un imperio galáctico, como en Dune, claramente esto es una de las cosas que se inspira en ello, que está regido por un ser llamado Emperoratriz, una idea muy, pero que muy loca. Es un ser que se encuentra dentro de un huevo transparente que está flotando todo el rato y dentro hay dos cuerpos que están unidos por la espalda, que piensan conjuntamente y que se consideran el símbolo de la perfección porque unen el elemento masculino con el elemento femenino. Pero este ser, a pesar de su importancia a nivel simbólico y representativo, creo que de hecho toma muy pocas decisiones porque lo que vemos en el cómic son diferentes escenas en el Parlamento en las que una facción u otra está intentando controlar el poder de decisión. Estas facciones, por su parte, reflejan cada una de ellas un estatus social en concreto y un movimiento político que podemos encontrar en nuestro mundo real. El planeta en el que se inicia la acción, del que sale John DeFool, no es ni de lejos uno de los más importantes y de hecho su importancia se ve en el nombre que tiene, que es Terra 2014, lo cual nos hace suponer que hay otras 2013 tierras como mínimo. Pero a pesar de esta aparente poca importancia, resulta que es donde va a aparecer los dos aspectos del Incal, que es un objeto del cual dependerá el destino del universo, que está dividido inicialmente en dos partes, el Incal Luz y el Incal Negro, y cada uno de ellos originalmente estaban al cuidado de dos hermanas con también elementos sobrenaturales que representan esta oposición entre luz y oscuridad, Ánima y Tánata.
La ciudad donde empieza todo es Ciudad Pozo, que es una ciudad completamente artificial y que yo desde luego me imagino una estructura así en el planeta de Jedi Prime de los Harkonnen, que está construida de forma vertical, excavada hacia el centro de la Tierra, por lo que únicamente los niveles superiores dan a la superficie del planeta y obtienen luz. Los habitantes de la ciudad se reparten por los diferentes niveles según su estatus social y destacan los que se encuentran en la parte superior y que se llaman aristos, que en principio representan la perfección del ser humano, son los más puros, hasta el punto de que tienen una aureola en su cabeza como si fuesen ángeles, pero en realidad son seres completamente depravados y están podridos por dentro y buscan únicamente su propio placer y complacencia como el resto de la población, pero además siendo unas sabandijas que le chupan la sangre a los que están por debajo de ellos. Al fondo de este pozo se encuentra un lago de ácido de color verde que sirve como vertedero porque todo lo que cae en él se termina deshaciendo, incluso las personas que caen en este lago. Y por ello es habitual que algunas personas elijan suicidarse o que les suiciden, porque no todos son voluntarios, tirándose desde un punto en concreto de Ciudad Pozo llamado el Callejón de los Suicidios. Y cada vez que se produce uno es todo un espectáculo porque varias personas también eligen tirarse a su vez. Este planeta está dominado además por un presidente, al cual se refieren como su oficidad mayor, que poco trabaja, por no decir que no hace nada, y se pasa el tiempo en fiestas y orgías, comiendo descontroladamente, sin cuidar para nada su cuerpo, pero como no pasa nada porque es el emperador, cuando su cuerpo empieza a fallar por su obesidad mórbida, lo que hacen es clonarle un cuerpo nuevo perfecto para que vuelva a destruirlo. Al lado de Ciudad Pozo encontramos a unos kilómetros la ciudad Tecno, estando unidos por un tren, una ciudad que está dominada por la tecnología y donde se produce todo lo que necesita Ciudad Pozo. Y hay que decir que una parte importante de sus productos están elaborados con los cadáveres de los propios habitantes de Ciudad Pozo. Estas tecnociudades están controladas por lo que se llama tecnosacerdotes y el tecnopapa en la cúspide de esta pirámide, y se trata de un siniestro culto que adora al Incal Negro y que no alberga demasiadas buenas intenciones con respecto al resto del universo. Los personajes principales que acompañan a John DeFool reflejan esta riqueza de la sociedad. El primero, por supuesto, es John DeFool, el protagonista, que es un investigador privado con licencia de clase R que a veces también actúa como guardaespaldas y que aparece al inicio como un ser patético y cobarde que únicamente busca su comodidad y complacencia. Y, por supuesto, procede de los niveles más inferiores de la ciudad. El segundo personaje es Deepu, que curiosamente es uno de los personajes más profundos, y digo curiosamente porque es en realidad una gaviota de cemento, que al inicio del cómic recibe la capacidad de hablar gracias al Incal Luz, siendo muchas veces la consciencia o Pepito Grillo del propio John. El siguiente es el Metabarón, que es sin duda el personaje con el trasfondo más interesante, no por otra cosa se conoce como el universo de los Metabarones, y donde encontramos muchos de los detalles de Dune. El Metabarón es el cazador de recompensas y mercenario más famoso del universo y proviene de una casta que se dedica a producir estos mercenarios sin alma de forma poco convencional y moralmente bastante reprobable. El siguiente personaje es Soluna, que es el hijo adoptado del Metabarón, que le fue entregado por Ánima cuando era tan solo un bebé, con la petición de que lo cuidase y lo protegiese con su vida. Soluna tiene una gran importancia dentro de la trama porque tiene un gran poder psíquico y además se considera el ser andrógino perfecto, por encima del emperador Arthrit. De hecho, su nombre es la conjunción del sol, que representa la masculinidad, y la luna, que representa la feminidad. El siguiente personaje es Ánima, que es la guardiana del Incal Luz y posee también poderes psíquicos, y hasta el inicio de la trama pues entendemos que se dedica a pasear por el interior de la Tierra, que es en realidad un vertedero controlado por ratas gigantes, y que de hecho ella se pasea por este vertedero montada en una de estas ratas completamente desnuda. Ánima simboliza todo lo positivo dentro del ser humano, que es el ánima o el alma, por lo que su hermana, Tánata, simboliza todo lo contrario. Es además la guardiana del Incal Negro y representa esta parte oscura de la humanidad, y esto se materializa en el hecho de que al inicio de la trama controla el mundo criminal de Ciudad Pozo a través de su organización rebelde llamada Amok. Y el último personaje de este grupo es Kill Cabeza de Perro, que es un lobo antropomórfico, por lo que tiene cuerpo humano y cabeza de perro, siendo uno de los mercenarios que trabajan para Tánata. Todos estos personajes experimentarán este viaje iniciático y tendrán que ascender y superar todas sus diferencias.
Y de hecho, en la portada, como podéis ver, se ve a todos los personajes cuando están ascendiendo. Y ya entrando en la reseña, la historia empieza en una situación completamente descontextualizada, con un John DeFool que está siendo perseguido y lanzado al callejón de los suicidios por un grupo de guardias de la organización AMOC que están buscando el Incal. Mientras está cayendo y antes de llegar al lago de ácido, DeFool promete confesar todo lo que sabe sobre el Incal, así que es salvado en el último momento por una nave voladora de los AMOC. Debido a la conmoción producida por esta persecución, aparecen también los ciberpolicías y se enfrentan a los AMOC, venciéndoles, rescatando a John en el último momento y llevándolo a la central de policía. Es allí donde John va a explicar qué es lo que le ha pasado, o por lo menos parte de ello, y explica que todo empezó el día anterior cuando fue contratado por una joven y hermosa arista para un trabajo de guardaespaldas porque quería bajar de fiesta a los niveles inferiores, insistiéndole en que era muy importante que la sacase de allí antes de la medianoche. Pero, por supuesto, en esta fiesta la arista se desboca completamente y además conoce al curioso Kill Cabeza de Perro, con quien decide que debe tener un sexo salvaje. DeFool le insiste en que no se vaya con él porque está muy cerca de las 12 y que por lo tanto no les va a dar tiempo, pero ella tiene muchas ganas y pasa completamente de él, y de hecho cuando él insiste, lo que le pide a Cabeza de Perro que ataque a John. Y después vemos por qué se tenía que ir antes de las 12, porque estaba llevando una holomáscara que deja de funcionar a esta hora y se revela que se trata en realidad de una anciana bastante desagradable. Cuando John se defiende de Kill, le dispara y le atraviesa la oreja izquierda, cosa que hace que empiece a perseguirlo para matarlo, así que John se escapa a través de un túnel de la ventilación. En esta fuga es cuando le sucede algo verdaderamente extraño, porque se encuentra con una especie de mutante que ha sido apuñalado y que está siendo perseguido a su vez por otros mutantes. Antes de morir, el mutante parece reconocer de alguna forma a DeFool y le da el Incal Luz, diciéndole que el destino del universo depende de él, pero sin darle más explicaciones. Cuando John toca el Incal Luz, este empieza a brillar y el cuerpo del mutante se deshace, revelando que es en realidad un Berg, esta otra raza que domina otra parte del universo. Después de esto, John consigue volver a su Conap, donde va a terminar siendo encontrado por los guardias de Amok que están buscando el Incal, que lo secuestran y lo tiran por el pozo. A pesar de no contar toda la historia, al final los policías lo dejan ir y lo primero que hace es ir a un homeoprostíbulo, y de vuelta a su casa, pues antes de llegar a su apartamento se encuentra a un grupo de gente adorando a Deepu, la mascota de John, porque está desprendiendo como una especie de aura mágica y sobre todo ha empezado a hablar, porque se ha tragado el Incal para que los Amok no lo pudiesen encontrar. John se lo hace escupir y en ese momento aparece un escuadrón Berg disparando, que es el inicio de la invasión del planeta por esta especie que está buscando también el Incal. En este punto, John intenta escapar otra vez, pero es interceptado por los guardias del propio presidente, que lo sacan de Ciudad Pozo y lo llevan al Palacio Flotante, porque por supuesto el presidente no va a vivir en Ciudad Pozo. Y en ese día se está produciendo además esta clonación presidencial para dar un cuerpo nuevo que corromper al presidente. Inicialmente, pues es bien tratado por él, pero en un momento dado, John le vomita encima y entonces esto se lo toma muy mal y empiezan a perseguirlo, pero consigue huir en una nave del propio presidente. Esta huida hará que termine en el tren que va hacia Tecnociudad, por lo que John y Deepu se piensan que no van a salvarse hasta que el Incal empieza a hablarle manifestando su poder, momento en el que DeFool se va a cuestionar por primera vez su propia persona y tiene de hecho una experiencia trascendental cuando el Incal lo divide en 4 partes que representan sus diferentes estados de ánimo, y él tiene que unir otra vez estas partes para poder moverse. Después de esta experiencia, el Incal se refugia dentro del interior de John y le pide que encuentre al Incal negro para poder salvar el mundo que se encuentra en Tecnociudad. Una vez dentro, descubren los planes de esta terrible secta, ya que adoran al Incal negro y están construyendo una especie de máquina para producir huevos sombra que buscarán tapar las diferentes estrellas del universo para sumirlo en una oscuridad total. DeFool es detenido por el Tecnopapa para que sea testigo de la generación de estos huevos sombra en medio de una ceremonia bastante bizarra. Finalmente, antes de que termine este primer volumen, vemos la aparición del Metabarón cuando es conducido a la guarida de los Amok, que se encuentra en los niveles inferiores de Ciudad Pozo, donde Tanata, reina de los Amok, le pide que traiga a DeFool vivo o muerto y el Incal Luz, ya que si no, su hijo Soluna va a morir.
Y mientras tanto, mientras sucede todo esto, la ciudad arriba empieza a sumirse en el caos total como efecto de esta invasión Berk, iniciándose una gestión bastante penosa por parte del presidente. Y bueno, eso es todo, pero como siempre, antes de cerrar, os voy a enseñar algunas páginas del cómic. Aquí podéis ver esta segunda página que os he comentado, cuando John está cayendo por el pozo, que es muy importante a nivel técnico por la perspectiva que se ve y todos los detalles. Aquí podemos ver cuando se encuentra al Berk que le entrega el Incal. Este es el procedimiento de clonación del presidente, cuando el Incal divide a John en varias partes, matándolo primero. Y aquí podemos ver al Metabarón cuando se presenta ante Tanata. Y bueno, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. Que lo siguiente dentro del ámbito de los cómics va a ser el cuarto volumen del Thor guionizado por Jason Aaron, El trueno en las venas, y el cómic En la cabeza de Sherlock Holmes de Cyril Lieron y Benoit Dahan. Nos vemos en el siguiente vídeo.